Gloria al nombre del Señor. Santiago 4:10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiese conmigo la palabra. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire la promesa. Yo creo que es bien claro, ¿verdad? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en verdad, hermanos, se los digo con todo mi corazón, si usted cree esta palabra y si usted pone en práctica lo que la palabra de Dios dice, usted puede llegar muy alto en los planes de Dios. Vuelvo a darle lectura. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En esta mañana quiero meditar en este mensaje titulado El camino a la exaltación es la humillación. Repita conmigo: el camino a la exaltación es la humillación. Y en esta mañana vamos a meditar en esto muy importante que tenemos que entender, y es acerca de la grandeza. Por naturaleza, todos los seres humanos en algún momento dado de nuestra vida deseamos ser grandes. Y ese sentir, ese deseo de crecer, de ser grande, principalmente comienza cuando somos niños, cuando somos pequeños. Nosotros, cuando somos pequeños, anhelamos, deseamos convertirnos en personas grandes. Y aún siendo grandes, hechos ya adultos, todavía seguimos deseando seguir creciendo, alcanzar cierto grado de grandeza, de reconocimiento, y me refiero en ser personas exitosas. Y yo creo que esa es la razón por la cual nos proponemos, nos sacrificamos y nos esforzamos por cultivarnos, por estudiar, por prepararnos. Creo que la intención o la razón de la que usted manda a sus hijos a la escuela y se esfuerza y se sacrifica como padre para darles una carrera, una profesión, es para que ellos puedan alcanzar grandezas que probablemente usted no pudo tener. En todos nosotros hay ese anhelo de salir adelante, de triunfar en la vida, de superarnos, de tener algo, de ser alguien en esta tierra. En todos nosotros, los seres humanos, hay ese deseo, hay ese anhelo. Y ese anhelo por ser alguien en la vida, hermanos, por tener éxito en lo que hacemos, en lo que somos. Y este anhelo de grandeza en usted y en mí no es un sentir pecaminoso, no es maligno, no tiene nada de malo el anhelar tener éxito, el desear superarnos en la vida, el anhelar llegar a ser alguien, el llegar a tener algo. No es algo malo. Al contrario, es parte de la naturaleza que Dios plantó originalmente en cada uno de nosotros. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados con una promesa de bendición y con la capacidad de alcanzar grandes cosas en esta tierra. Dios nos bendijo desde el momento de nuestra creación, nos autorizó
legalmente para llegar a tener dominio sobre toda la creación, para tener autoridad sobre toda la creación. Vaya conmigo a un texto de referencia, Génesis 1:28. Yo deseo que esta palabra despierte tu espíritu, mi hermano. Si usted viene batallando con sentimientos y pensamientos de fracaso, yo deseo que esta palabra despierte profundamente tu espíritu humano y que nazca a partir de esta palabra, nazca el deseo de decirle a Dios: Señor, yo quiero llegar alto en tu voluntad, yo quiero crecer en tus propósitos, yo quiero alcanzar los planes y proyectos y propósitos eternos que destinaste para mí, porque para eso fuimos creados. No fuimos creados para llevar una vida mediocre, porque tener una vida mediocre no glorifica a Dios en nada. No hay honra para Dios en nada. Mire lo que dice Génesis 1:28. Desde el momento de nuestra creación, inmediatamente cuando Dios crea a Adán, mire lo que dice: y los bendijo Dios. Fuimos creados con promesa de bendición. Fuimos hechos con una pronunciación de bendición. Fuimos creados con un decreto de bendición para que usted sea bendecido, muy bendecido en esta tierra. Además, les dijo, siga leyendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire qué poderoso. La voluntad de Dios para nosotros, los seres humanos, es que nos multiplicáramos. Eso es crecer. El multiplicarse, eso es crecer. Dios dijo que nos multiplicáramos en esta tierra, y lo hemos hecho biológicamente, pero hay otros aspectos donde no hemos crecido. Amén. La voluntad de Él desde el principio es que llegáramos a ser grande, que llenáramos la tierra, que tuviéramos dominio sobre todas las criaturas hechas por Dios. Así que ese sentir en cada uno de nosotros de tener éxito, de ser grande, de ser un vencedor, de ser una persona triunfadora, es parte de la naturaleza de la vida que recibimos originalmente de parte de Dios. Fue puesto por Dios. Por ello, usted debe de saber, y créalo de verdad, no tiene nada maligno, no hay nada maligno, no hay nada pecaminoso en desear ser grande, en desear ser una persona exitosa en la tierra, el anhelar ser un hombre exitoso, un pastor exitoso, una iglesia exitosa, un matrimonio exitoso, una mujer exitosa. No hay nada de maligno. Es parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura da testimonio, y ponga atención y escucha y aprende, da testimonio de personajes que fueron poderosamente engrandecidos por Dios. Entiéndase, exaltados por Dios, puestos en alto por Dios. Vamos a mirar dos ejemplos.
Josué 4:14. Josué 4:14. Y si Dios lo hizo con ese hombre, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer conmigo. Lo está haciendo conmigo. Lo ha hecho conmigo. Yo soy un testimonio de cómo Dios me ha levantado. Y cada día me va levantando más. Me va poniendo en alto. Y lo quiere hacer también con usted. Lo quiere hacer en tu ministerio. Lo quiere hacer en tu liderazgo. Lo quiere hacer en el cargo que tienes. Lo quiere hacer en el oficio que tienes. Lo quiere hacer en la profesión que tienes. Lo quiere y lo puede hacer. Mire lo que hizo con este varón. Josué 4:14. En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Josué? Lo engrandeció. Como habían temido a Moisés, dice, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios honró a Josué y lo exaltó a vista de todos los hijos de Israel, al grado que los hombres, los creyentes, el pueblo de Israel tuvieron que reconocer y decir, verdaderamente Josué es siervo de Dios, y lo honraron, le obedecieron, lo respetaron, porque cuando Dios empieza a engrandecer un hombre en la tierra, hermanos, empieza a tener gloria, empieza a tener honra, empieza a tener respeto. Los demonios los respetan, aún el diablo tiene que respetarlo, aún sus enemigos tienen que quedarse callados, avergonzados, y reconocer que en ese hombre está Dios viviendo y que tiene la gracia, el favor y el respaldo de Dios en su vida. Qué poderoso es cuando Dios empieza a engrandecer a un hombre en la tierra, a una mujer en la tierra. Qué poderoso es, hermanos. Otro ejemplo, primer libro de Crónicas 29-25. Son ejemplos para que se despierte en nosotros ese deseo de crecer en Dios, de tener éxito en Dios, de ser engrandecido por Dios. Y digo Dios como fundamento. Primero de Crónicas 29-25. Y Yahvé engrandeció. Y aquí, mire, de una manera muy especial, dice, engrandeció en extremo a Salomón. Fíjese lo que hizo Dios con él. Y Salomón era un hombre de carne y de hueso, igual que usted, igual que yo. Salomón era un hombre que tenía debilidades, igual que las tiene usted, igual que las tengo yo. Una de las debilidades de Salomón fueron las mujeres. Coqueto el hombre. Aún así, cuando él se humilló, y en el tiempo que buscó, en el tiempo que obedeció y honró a Dios por encima de todas las cosas, dice que Dios lo engrandeció en extremo a los ojos de todo Israel. ¿Y qué más? A la par de esa grandeza, a la par de esa exaltación, dice que le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él
en Israel. Esto es lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Quizá no en la misma magnitud de Salomón, porque él era rey, pero Dios te puede exaltar. Dios te puede engrandecer en medio de todos los compañeros de trabajo que tienes. Te puede engrandecer, te puede honrar, te puede poner en alto, aunque los demás que viven contigo o conviven contigo te conozcan, digan que tú eres un fracasado. Eso no importa. Dios puede hacer algo especial en ti. Él puede. Ahora escuche bien, le explico esto, porque estoy manejando la frase engrandeció, y es parte del lenguaje de la Biblia. Engrandeció, dice que engrandeció a Josué, engrandeció en extremo a Salomón. Ahora aprenda esto, en el lenguaje de Dios, cuando la Biblia dice que Dios engrandeció, repita conmigo, Dios engrandeció, ¿sabes qué significa? Significa la acción de Dios en otorgar autoridad, poder, gloria, honra, reconocimiento a una persona. Cuando directamente Dios dice, te voy a dar autoridad, te voy a dar poder, te voy a dar gloria, te voy a dar honra, te voy a dar reconocimiento, te voy a hacer diferente, te voy a dar distinción, te voy a exaltar, te voy a poner gloria. Y mire, la palabra gloria viene de una palabra en griego que significa doxa, y la palabra doxa significa tener un peso, pero un peso de gloria, un peso, un espesor de gloria que te cubra, hermano, que sea evidente, que sea notorio, que cuando tú llegues la gente tenga que notar que algo hay en ti, algo trae encima, algo te acompaña, algo hay en ti, porque eres diferente en tu lenguaje, eres diferente en tu porte, eres diferente en tu apariencia, eres diferente hasta en tu manera de caminar, en tu manera de actuar, en tu manera de pensar, en tu manera de decidir. Es evidente, hermanos, tiene que ser evidente. Por eso dice que los engrandecía a la vista, a los ojos de todo Israel. Qué poderoso es, hermanos, cuando sin palabras la gente te reconoce y dice, oye, tú eres cristiano. Cuando sin palabras la gente te escucha, te mira y te dice, usted es cristiano, ¿verdad? Venía yo en el mes de enero apenas que terminó. Venía viajando del estado de Quintana Roo hasta Chihuahua en mi troca, manejando con mi familia. Y en el estado de Zacatecas hay un retén. Y pasé y me dice el oficial, baje los vidrios, por favor. Y me dice, ¿cómo está? Le digo, muy bendecido. ¿No tiene nada que reportar de la carretera? No, le digo, vamos muy bendecidos, muy bien. Y me dice, ¿usted a qué se dedica? Y le digo, soy pastor, soy ministro de culto. Ahora entiendo el tono de su voz. Ahora entiendo sus palabras. Ahora entiendo por qué habla de esa manera. Me imaginé que con esa forma de expresarse, me imaginé que con esa forma de hablar, usted era predicador. Así me dijo, usted era predicador. Fíjese qué poderoso, hermanos. Hasta con la forma de hablar. Ahora, tocando el tema de ayer, imagínese que yo le hubiera dicho, ¿cómo estás? No, pues bien chida. Por traer lenguaje de malandro, hasta me hubieran detenido ahí, me hubieran revisado, me hubieran quitado todo lo que traía del sur, café, manteca, chayotes, un montón de cosas que traía en mi troca, hermanos.
Sí, porque ahí quitan eso. Mangos, todo, ahí le tumban a todos los paisanos que vienen de allá de Veracruz, de Oaxaca, ahí les quitan queso, carne, pollo, todo se los quitan ahí, hermanos. Pero todo cambia, hermanos, cuando tú andas en el favor de Dios, cuando eres agraciado, entienda esto, cuando eres agraciado a los ojos de Dios. Pero cuando eres desgraciado a los ojos de Dios, todo te quitan, todo pierdes, todo se te va. Es mejor ser honrado, exaltado, bendecido, puesto en alto por Dios. Y en esta hora de la mañana vengo a decirte de parte de Dios que tú puedes crecer. La pregunta es, ¿quieres tú crecer? ¿Quieres tú crecer? Ya no depende tanto de Dios, porque Dios puede y quiere. Depende de ti. Pero para que tú puedas crecer, tienes que hacer a un lado primero, tienes que trabajar aquí. Sacar de tu cabeza esos pensamientos de fracaso, de derrota, de que no puedo, de que no se va a poder, de que no lo voy a lograr. Sacarte eso de la mente, porque la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, en el lenguaje de Dios es cuando Dios entrega su poder, su autoridad, su gloria, su honra a una persona en la tierra. Ahora escuche, ser engrandecido por Dios es la mayor distinción que puede recibir una persona en esta vida. Ser exitoso por Dios es el mayor de todos los logros que humanamente podemos alcanzar. Todos nosotros deseamos triunfar en muchas áreas de nuestra vida, pero lamentablemente a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo obtenerlo. Si yo le preguntara, ¿usted sabe cómo puede ser exitoso en la vida? Probablemente pasarían algunos segundos y usted se quedaría callado pensando en qué responder. Porque deseamos ser exitosos. Ponemos un negocio y queremos ser exitosos, pero muchas veces no sabemos cómo. Los pastores, cuando comenzamos en el ministerio, queremos ser exitosos y tener una iglesia grande y reconocida, pero no sabemos a veces cómo hacerlo, cómo lograrlo. El muchacho, cuando termina y se gradúa de la universidad y tiene su título ya pegado en la pared, desea ser exitoso, pero no sabe cómo lograrlo. Los novios, cuando se casan, el primer matrimonio, los jóvenes recién casados desean tener éxito en el matrimonio, ser una pareja exitosa, un matrimonio exitoso, pero no saben cómo lograrlo. Cuando se comienza un trabajo por primera vez, muchos van motivados, animados, porque ya tienen un trabajo, pero no saben cómo convertirse en hombres, mujeres exitosas en ese trabajo. Pero bendito sea Dios, que Dios nos ha revelado la manera de cómo lograrlo. El error que cometemos en nuestro afán de ser grandes, obtener grandezas, llegar al éxito, cometemos el error de hacerlo a nuestra manera, con nuestros propios recursos, con nuestra propia sabiduría humana, con nuestra propia inteligencia, y quizá pudiéramos llegar a tener algo o ser algo, pero nada de lo que hagamos, si no está Dios presente, nada será seguro y tampoco será permanente. Por eso usted necesita entender
que todo lo que no es de Dios no permanece. Aquello que no viene de Dios se desvanece. Por eso muchos fracasan en el negocio, muchos fracasan en el matrimonio, muchos fracasan en el liderazgo, muchos fracasan en el ministerio, porque todo lo quieren hacer a su manera, con sus propias fuerzas. Y todo lo que viene de Dios, por otro lado, permanece para siempre. Y se tiene el privilegio de disfrutarlo, tenerlo, vivirlo, experimentarlo. Cuando el éxito viene de Dios, cuando la grandeza viene de Dios, cuando la exaltación viene de Dios, eso se disfruta, eso se mantiene, eso permanece. No hay nada ni nadie que te lo quite, ni el diablo, ni los demonios, ni el brujo, ni el hechicero. Nada te puede maldecir. Nada te puede quitar lo que Dios te da cuando Él desea honrarte, cuando Él desea levantarte, cuando Él desea exaltarte. No hay diablo, ni demonio, ni brujo, ni hechicero que pueda impedirlo. Mire lo que dice la Biblia, Primero de Crónicas 29:12. Primero de Crónicas 29:12. Gracias, Señor, por tu palabra. Me dormí como a las 3 de la mañana meditando esta palabra, para que usted sea bendecido. Primero de Crónicas 29:12. Mire lo que dice. Léelo tranquilamente, hermanos. Medítalo así, de manera tranquila. Date el tiempo de meditar esta palabra ahí donde estás. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todas las bendiciones que has puesto en mis manos. Gracias por todos los recursos que me has dado, Señor. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas aquí en la tierra? Todo lo que usted necesite para vivir en paz, para vivir bendecido, para vivir como una persona exitosa, para vivir como una persona vencedora, para personalmente tener éxito, en el matrimonio tener éxito, en el trabajo tener éxito, en el negocio tener éxito, en los estudios tener éxito, en el ministerio tener éxito, en el liderazgo tener éxito. Todo lo que necesitas para convertirte en una persona exitosa, vencedora, triunfadora, exaltada, engrandecida por Dios, está en Dios. Está aquí revelado. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Siga leyendo conmigo. Mire lo que dice: en tu mano está la fuerza y el poder, en las manos de Dios. Y mire qué más depende de la mano de Dios. ¿Qué más depende de la mano de Dios? El que tú llegues a ser grande, el que tú llegues a hacer algo, el que tú llegues a tener algo, el que tú llegues a ser alguien. En Dios tú puedes hacer algo, en Dios tú puedes ser alguien. ¿Quién dijo que no se puede? Solamente el diablo, solamente los que tienen una mente mediocre, solamente los incrédulos son aquellos que dicen no se puede. Pero en la mano de Dios está que tú puedas ser exaltado, el que tú puedas crecer, el que tú puedas tener éxito como músico, como salmista, como predicador, como ministro, como pastor, como líder, como diácono, hermano, como esposo, como esposa, como profesionista, como empleado, como trabajador, como estudiante. Está en la mano de Dios el poder para hacerte grande en la tierra. Sea bendito su nombre. En tu mano el hacer grande. Señor, gracias. Diga conmigo: Señor, gracias, porque contigo yo puedo crecer.
y puedo tener algo y puedo ser alguien en esta tierra, siempre para tu gloria, siempre para tu gloria. Si usted entendió este mensaje, la próxima visita que yo venga, me daré cuenta según el crecimiento que tengan. Pero si miro las mismas sillas vacías, significa de que usted no entendió nada, ni recibió nada, no se le pegó nada. En Dios está. Eclesiastés 5:19. Mira qué hermosa es la palabra, hermanos. Cómo disfruta uno y cómo se deleita uno cuando uno entiende la palabra de Dios, cuando uno comprende cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Esto que estoy leyendo, mi hermano, mi hermana, es la voluntad de Dios para tu vida. Es para ti que eres adulto, es para ti que eres grande, es para ti que eres joven, señorita. Es para todos. Para todos. Eclesiastés 5:19. Mire, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, porque esto es don, entiéndase, un regalo de Dios. Imagínate vivir favorecido de esta manera, que donde quiera que vayas, todo obra para bien, que donde quiera que llegues, ahí esté la bendición, ahí esté la provisión, ahí está el recurso. Vivir de esta manera es sinónimo, hermanos, de ir creciendo. Es sinónimo de ser honrado, de ser favorecido. Quiero que se te meta a lo profundo de tu conciencia, a lo profundo de tu espíritu, esta palabra: Dios tiene poder para hacernos grandes, poderosos, exitosos en la vida, pero tiene que ser de Dios. Escucha esto y tómalo en serio. Tiene que ser de Dios, tiene que venir de Dios y no de nosotros mismos. No de nosotros mismos. Tiene que venir de Dios. Y en este contexto, escucha, aún las riquezas son muy buenas cuando vienen de parte de Dios. Porque son permanentes cuando vienen de Dios y no de la maldad. Cuando vienen de Dios y no de la maldad. Hay un problema en nosotros los seres humanos. ¿Saben cuál es ese problema? Que muchos en la tierra se han hecho grandes, ricos, exitosos, famosos por medio de la maldad, haciendo maldad. Por ejemplo, los capos de la droga, los políticos mañosos, los políticos corruptos. Pero esta clase de grandeza que viene como fuente de pecado o fruto de pecado, fruto de maldad, no es buena ni permanente. Imagínense toda la riqueza que salió a la luz pública que tenía el capo de Sinaloa y ahorita está encerrado en Estados Unidos. ¿A poco usted cree que puede disfrutar todo lo que tiene? No. Pero cuando viene de parte de Dios, tienes el privilegio de disfrutarlo. Y eso es lo precioso cuando somos engrandecidos, exaltados por Dios. Ahora, hay una advertencia muy
contundente que también quiero que la conozca. El Señor Jesucristo dijo, Mateo 23:12, y póngale sabiduría a la lectura, porque desde ahí ya se empieza a revelar la manera de cómo ser grande, cómo engrandecerse en Dios. A partir de esta lectura, Dios empieza a revelarnos cuál es el camino de la grandeza, cómo llegar a la grandeza. Mateo 23:12, porque el que se enaltece, mire, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en estas palabras hay una advertencia de no enaltecernos por nosotros mismos, no enaltecernos personalmente. En otras palabras, no tener ese pensamiento maligno que si yo no estoy en la alabanza, no saldrá bien el culto. De que si yo no toco, no se va a sentir la presencia de Dios. Que si yo no predico, no se va a ver la gloria de Dios, no va a ver el mover de Dios. No tener ese pensamiento de querer sentir, de sentirnos indispensables para todo, hermano, porque hay gente que se creen indispensables para todo, y eso es una gran mentira, porque el día que tú faltes puede venir otro que cante mejor, que toque mejor, que lo haga mejor, y las cosas van a seguir el curso establecido. Entonces no debemos exaltarnos. Es que si yo no estoy en el trabajo es un desorden. Mentira, mentira. Yo como pastor a veces me ausento hasta un mes de la iglesia y las cosas siguen funcionando. Los cultos se siguen dando, las actividades se siguen dando. Y yo le digo a la iglesia, aquí ninguno es indispensable. Somos importantes todos, pero ninguno es indispensable. Porque el problema es cuando empezamos a sentirnos indispensables. Entonces empezamos a engrandecernos personalmente, y ahí viene el fracaso. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11, las mismas palabras. Lucas 14:11, las mismas palabras. Porque cualquiera que se enaltece, en otras palabras, todo aquel que se siente grande, que se cree grande, mire, será humillado. Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la idea en estos textos? La idea en estas palabras es que no seamos engrandecidos por nosotros mismos, sino que dejemos que sea Dios quien nos vaya engrandeciendo, que sea Dios quien nos vaya poniendo en alto. Mire, yo soy pastor, pero yo nunca pedí ser pastor. Soy líder, el segundo en autoridad en todo el movimiento de Roca de Salvación, y yo nunca pedí serlo. Nunca. A veces me preguntan, ¿a usted le gustaría quedarse en el lugar del pastor Alfredo? Y digo, no, yo no me gustaría tener ese grado de problema, de preocupación y de carga. No, yo no deseo eso. Y sinceramente no lo deseo. Imagínense estar lidiando con... Una cosa es lidiar con la rebeldía de los miembros, y otra cosa es lidiar con la rebeldía de los pastores, que son más tercos, orgullosos, soberbios y testarudos, y sabios, muchos sabios en su propia opinión, porque conocen la Biblia. Y lidiar con esas actitudes
No, hermano, no es fácil. La carga de visitar en el año todas las iglesias, andar viajando de un lado para otro, hermanos. No, humanamente no lo quiero. Pero si Dios quiere ponerme algún día en ese lugar, tendré que aceptarlo. Porque nunca yo me voy a rebelar a la voluntad de Dios. Nunca seré rebelde a la voluntad de Dios. Pero que sea Dios, no mi carne. Que sea Dios, no el hombre. Que sea Dios. La idea es entonces no buscar ser engrandecidos por los hombres, sino por Dios. No ser exaltados por nosotros mismos, ser exaltados por Él, ser exaltados por Dios, no por nosotros mismos, no por los hombres, solo por Dios. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo ser engrandecido por Dios? ¿Cómo puedo ser exaltado por Dios? La respuesta la tenemos Santiago 4:10, el texto que leímos al principio. Santiago 4:10. ¿Quieres crecer en Dios? ¿Quieres crecer en lo secular? ¿Quieres crecer en tu trabajo? ¿Quieres crecer en tu familia? Y no estoy hablando que te reproduzca como conejo. Estoy hablando de que te vaya bien en la vida. Que seas exitoso. Que seas un hombre victorioso. Una persona vencedora, favorecida, agraciada con el favor de Dios. La respuesta la tenemos en Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor. Ahí está el camino a la grandeza. Ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo ser engrandecido? ¿Cómo puedo ser exaltado? ¿Cómo puedo ser exitoso en la vida, en lo espiritual, en la familia, en la economía, en el estudio, en el cargo, en el liderazgo, en el ministerio? ¿Cómo puedo ser grande? Humillaos. Humillaos delante del Señor y Él exaltará. Aquí está revelado el camino a la verdadera grandeza. Escucha y aprende. El camino a la exaltación es la humillación delante del Señor. La promesa es que todo aquel que se humilla será exaltado por Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y cuántos quieren humillarse? No sabe lo que está diciendo. No sabe lo que estás diciendo. Porque para humillarse, usted tiene que despojarse de muchas cosas. Usted tiene que renunciar a muchas cosas. Y sobre todo, aquellas cosas que le atraen, aquellas cosas que le gustan, aquellas cosas que humanamente le satisfacen, aquellas cosas que humanamente le produzcan deleite, placer. No te confundas, no estoy diciendo que debes de renunciar a la mujer. No. Estoy hablando de actitudes. Estoy hablando de hábitos. Estoy hablando de acciones. Yo tuve que dejar muchas cosas. Yo era muy vanidoso y presumido en mi vida cuando fui joven. Mis hermanas mayores tenían ahí donde ponían sus perfumes llenos de alhajas. Y cuando yo salía a las fiestas me enganchaba las cadenas, los anillos, las esclavas y salir. Pero cuando yo me convertí al Señor, alguien me dijo, me llevó a Timoteo, se lo dejo de tarea, porque veo que muchos luchan con eso aquí. Y me llevó a Primera de Pedro, donde dice la palabra, no lujos, no adornos,
no perlas, nada de eso, nada de eso. Y mire, tengo casi 29, 30 años de casados, no necesito traer ningún anillo, porque la fidelidad no depende de un objeto, la fidelidad no depende de una sortija, la fidelidad no depende de un anillo, la fidelidad no depende de un adorno, la fidelidad es un asunto del corazón. Pero esto es cuando uno entiende el significado de humillarse. Miro algunos muy vanidosos aquí, y se lo digo con todo respeto. Aún en el altar miro mucha vanidad, y tengo autoridad para decirlo porque soy pastor. Espero la próxima vez que yo venga mire más humildad en este altar. A la medida que usted se humille, a la medida que usted se despoje, a la medida que usted renuncie a lo que la palabra de Dios dice que debe de dejar, Dios empezará a honrarlo, a engrandecerlo, a ponerlo en alto, a ponerle gloria, a hacerlo glorioso. Lo hará una persona honorable. Tendrá un ministerio honroso, glorioso. Tienen talento, tienen virtudes, y yo creo que ensayan y se esfuerzan, pero a ese ensayo, a esa virtud, a ese talento, póngale gloria, póngale honra, busquen la gloria, busquen el respaldo, busquen la gracia, busquen el favor, busquen la grandeza, busquen el éxito, la grandeza, la exaltación de parte de Dios, y eso vendrá a la medida que cada uno de ustedes se humillen delante de Dios. Y esto lo digo de parte del Espíritu Santo. A la medida que se humillen, van a ser un ministerio glorioso de alabanza, un ministerio glorioso de música. A la medida que se humillen, tienen la madera para hacerlo, tienen el talento para hacerlo, tienen los recursos para hacerlo, tienen las virtudes para hacerlo. Y no solamente los que ministran la alabanza, los que enseñan, los que predican, los que servimos, todos los que estamos aquí, humillándonos siempre delante del Señor, podemos ser poderosamente exaltados, hermanos, y engrandecidos. Así que mira un punto muy importante de este texto. La Biblia dice: humillaos delante del Señor. Así que número uno, usted tiene que tener la voluntad y la capacidad para humillarse. Debe de tener la capacidad para humillarse, hermanos. De otra manera, si no se humilla, Dios nunca podrá ponerlo en alto. La Biblia es clara y se lo voy a explicar. La Biblia dice: humillaos, que significa hacerse pequeño. Humillaos es bajarse hasta lo más bajo. No importa que sea el doctor, no importa que sea licenciado, no importa que sea el ingeniero, no importa que en el trabajo, hermanos, sea profesionista, tengo que humillarme siempre delante de Dios. No ser engreído por el título, no ser engreído porque traiga una camioneta nueva, no ser engreído porque tenga una buena casa, no ser engreído porque tenga una profesión, no ser presumido, ni arrogante, ni petulante, sino ser humilde.
delante de Dios. La Biblia dice: humillaos espiritualmente. Es la acción de ser humilde siempre delante de Dios y delante de las personas. Ser humilde es tener el concepto correcto de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra insuficiencia e incapacidad para vivir separados de Dios. No importa el estudio o la preparación que uno tenga, porque la grandeza no depende solamente de eso, es parte, pero no es el todo. Yo he estudiado mucho para la gloria de Dios, pero aún así, cada vez que voy a predicar, yo no me confío por el conocimiento que yo tengo. Yo no me confío por la experiencia que yo tengo, y tengo más de 28 años de predicar la palabra. Yo pudiera decir, pues tengo la experiencia, tengo el conocimiento, estuve 4 años en el Instituto Bíblico, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, le voy a predicar a lo que marque la Biblia. Mensajes como estos yo les invierto a veces hasta 4 o 5 horas de estudio, de rodillas. Señor, ayúdame. Señor, dame la palabra. Señor, dame entendimiento. Señor, dame discernimiento. Ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Porque todo depende de Él. Todo depende de Él, hermanos. Entonces, la Biblia dice, registra, testifica que todos los personajes de la Biblia que se humillaron ante Dios fueron poderosamente engrandecidos, bendecidos y muy enaltecidos. Número 2, la humildad comienza ante el Señor. La humildad siempre primero es ante el Señor. Por eso dice, delante del Señor. Entiéndase, ante la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? Muchas veces pensamos que el Señor solamente está aquí. Pensamos que solamente el Señor está aquí. Y cuando termina el culto y nos vamos, nos desconectamos. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la realidad? Que siempre estamos en la presencia del Señor. Que no tengamos conciencia de ello es una deficiencia espiritual en nosotros. Pero siempre estamos delante de la presencia del Señor. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted llegue, en su trabajo, en la calle, en la escuela, en la oficina, en el mercado, donde quiera que usted vaya, está en la presencia del Señor. Por eso la humildad tiene que ser un estilo de vida. Humilde aquí, humilde allá. Donde sea, delante del Señor, es que tenemos que ser humildes. Es ante Dios, principalmente ante Dios, que tenemos que despojarnos, porque eso es parte de la humildad, tener la capacidad de despojarnos de toda actitud prepotente, de todo sentimiento de arrogancia. ¿Cuántos cristianos son muy humildes aquí en el templo? Pero llegando a la casa, se les acaba la humildad. Aquí en el templo hay, hermanito, hermanita, una perita en dulce, pero allá en el hogar, la arrogancia, la soberbia, la altivez. La humildad tiene que ser un estilo de vida. Es ante Dios que tenemos que humillarnos y reconocer que sin Dios no somos nada.
Tenemos que aprender a humillarnos. Y este es otro aspecto importante que les quiero enseñar. Si tú aprendes esto, te va a bendecir. Usted tiene que aprender a humillarse voluntariamente. Hermano, que en usted, que en ti esté la capacidad, la voluntad de decir: yo me voy a humillar. Es un acto voluntario que debe de estar en ti. No esperes, por favor, que Dios te humille, porque si Dios te humilla, te va a doler, vas a llorar, vas a perder muchas cosas, te va a dar vergüenza. No es fácil. Cuando Dios tiene que humillar a una persona, a Faraón lo humillaron porque no quiso humillarse voluntariamente ante Dios, no quiso reconocer a Dios. ¿Y cómo trató Dios a Faraón? Lo humilló. Lo humilló. Las 10 plagas de Egipto, el agua que se convierte en sangre, las ranas, todas las plagas. Algún día vendré y le explicaré el significado espiritual de las 10 plagas. Un mensaje tremendo y poderoso, lleno de sabiduría y de revelación. A Nabucodonosor lo humillaron. Fue humillado porque no quiso reconocer ni humillarse ante el Dios de Daniel. Él estaba y dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí. Cuando escucho una voz que dice: hoy será quitado el reino de tus manos, y andarás como bestia, y comerás como bestia. Y en ese momento, hermano, le entró una locura, una loquera, y el rey terminó en el monte, perdido, extraviado de sus facultades mentales. A veces estamos mal enseñados. ¿Cuántas veces le decimos: Señor, quebrántame? No, Dios me libre. No, yo no quiero ser quebrantado por Dios. ¿A usted le gustaría ser quebrantado por Dios? No. Yo mejor vengo y me postro. Le digo: Señor, voluntariamente. Se lo digo todas las noches, a medianoche, en mis oraciones personales. Me rindo, Señor. Se lo he dicho con lágrimas: Señor, me humillo yo. No quiero darte motivos para que me metas la vara, el juicio, la tragedia. No, Señor, aquí estoy. Me humillo a ti. Me humillo yo, de manera personal, de manera consciente, de manera voluntaria. Aquí estoy. Haz lo que quieras hacer de mí. Lo que usted quiera, Señor. Yo me humillo. Prefiero quebrantarme yo. Prefiero quebrantar mi alma, como Ana dice que lloró ahí en la presencia de Dios. Y el sacerdote Elí, que había perdido la visión y el discernimiento, dijo: mujer, estás borracha, digiere tu vino. Y ella dijo: no, soy una mujer quebrantada de espíritu. Hermano, aprende a humillarte. Aprende a humillarte. Hay personas que tienen un problema serio de arrogancia en sus vidas. No quieren humillarse ante Dios. Y aún pasando por grandes problemas, dificultades, no se humillan a Dios. Aún viendo la tormenta que se les viene, no se arrodillan ante Dios. Y algunos esperan que Dios tenga que humillarlos. Hasta entonces reconocen a Dios. Y algunos ni así.
Conozco jóvenes con grandes ministerios, con grandes virtudes, elocuentes para predicar, hábiles para la música, para el canto, pero la arrogancia los ha llevado a la ruina, la altivez los ha llevado al fracaso. Conozco pastores y ministerios, hermanos, con grandes dones, que tuvieron el respaldo de Dios, la unción de Dios, pero el orgullo, la soberbia, hermano, la arrogancia, la altivez los llevó al fracaso, a la ruina, al olvido, porque no permanecieron en humildad delante de Dios. Por eso en esta hora de la mañana, hermanos, usted tiene que aprender voluntariamente humillarse, porque eso es lo que Dios promete. Número 3, Dios promete exaltarnos. Todo aquel que se humilla delante de Dios será exaltado. Es una promesa. Ahora, ¿qué es exaltar? ¿Por qué promesa de Dios? El que se humillare delante del Señor será exaltar. Escuche, significa elevar, levantar, hacer grande, ponerlo en lo alto. Y una vida exaltada, sigue escuchando, una vida exaltada, engrandecida por Dios, es sinónimo de vivir bien. Es sinónimo de estar bendecido. Es sinónimo de ser próspero. Es sinónimo de estar favorecido. Es vivir siempre en el favor y en la gracia de Dios. Es andar siempre bajo la bendición de Dios, hermanos. Ya voy a terminar. Pudiera decir muchas cosas, pero ya voy a terminar. A manera de ejemplo, mire, Cristo en su humanidad siempre, pero siempre, hermanos, fue humilde. Siempre fue humilde el Señor Jesucristo. Por ello, en su humanidad, en resurrección, Él fue exaltado. La Biblia dice que fue exaltado hasta lo sumo. Así lo dice la Biblia. Hasta lo sumo, hasta lo más alto del Señor Jesucristo, aprendemos que tenemos que humillarnos voluntariamente y no dejar ni esperar que Dios nos humille. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo unas horas antes, aquella noche de su arresto? ¿Qué estaba haciendo en el huerto de Getsemaní? Ahí estaba humillado. Ahí estaba humillado. Ahí estaba humillado. Dice que su sudor eran como gotas de sangre, llorando, afligido en grande manera, quebrantado, diciéndole al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Y termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es humildad. Cuando te interesa más hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. Eso es humildad. Cuando te interesa más hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de tu marido. Eso es humildad. Cuando te interesa más hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de tu esposa. Eso es humildad. Cuando tienes la capacidad de decirle: Señor, haré tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Estoy aquí para hacer tu voluntad, no mi voluntad. Filipenses 2:8. La última cita. Y terminamos. Ya quiero descansar. Dicen que los pastores no trabajamos, pero imagínense estar hablando una hora. ¿No es trabajo? ¿No es cansancio? ¿No es fatiga? Termina uno afónico, hermanos.
Filipenses 2:8 dice, este texto lo prediqué el viernes, le compartí el viernes un poquito, se lo recuerdo. Dice, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Tenemos que aprender de él. No esperó que Dios lo humillara. ¿Estás esperando que Dios te humille? Te va a doler. Vas a llorar como Magdalena. Mejor llora voluntariamente. Evita que Dios te tenga que quebrantar con cáncer. Evita que Dios tenga que quebrantarte con la tragedia, con un accidente. Evita que Dios tenga que quebrantarte con la muerte de tu primogénito o con la muerte de tu hijo más chico. Evita que Dios tenga que quebrantarte con la muerte de tu esposa o de tu esposo. Mejor voluntariamente así. Dice, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Eso es humillarse. Cuando tú vienes y le dices, Señor, yo no puedo sin ti. No soy nada sin ti. Señor, me toca cantar. Sé tú en mi boca. Sé tú en mis labios. Señor, me toca predicar. Señor, habla tú a través de mí. Usa la sabiduría, usa el estudio, usa la preparación, usa todo lo que he aprendido, úsalo para tu gloria, Señor. Pero sé tú obrando, ministrando, tocando, hablando. Que sea Él. Que sea Él, hermanos. Se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humildad. Cuando tú estás dispuesto a morir a ti mismo, a renunciar a ti mismo, a desechar de tu vida todo lo que Dios ha dicho que ya no debe de estar en ti. Ahora mire la recompensa. El Señor se humilló. Es lo que dice versículo 8, ¿verdad? Se humilló a sí mismo. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre con él? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, aunque pudiera escucharse como un nombre común, porque hay muchos Jesús en la tierra, pero el nombre de la persona de Jesús es un nombre que ante ese nombre dice que se dobla toda rodilla. Escucha y aprende. De los que están en los cielos, ¿quiénes son? Los ángeles, querubines, serafines, todas las criaturas celestiales. Y ante ese nombre dice que se tienen que doblar rodillas todos los que están en la tierra. ¿Quiénes? Pero también los que viven debajo de la tierra. ¿Quiénes son? Ese es otro tema. No se los voy a decir. Pero hay criaturas debajo de la tierra que tienen conciencia de la realidad de Dios y que tienen la capacidad también de humillarse. ¿Quiénes son? Ese es otro tema. Versículo 11. Le voy a dar una pista. Algunos dicen que son reptilianos. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, ¿anhelas alcanzar algo? ¿Anhelas ser alguien en la vida? Hazlo con Dios. Hazlo con Dios. ¿Quieres ser el mejor músico? Hazlo con Dios. ¿Quieres ser el empleado número 1? Hazlo con Dios.
¿Quieres que te vaya bien en el negocio, en el trabajo, en el matrimonio, en la economía? Hazlo con Dios, obténlo con Dios, lógralo con Dios, alcánzalo con Dios. Sé humilde, humíllate a Dios y seguramente lo tendrás, lo alcanzarás. ¿Sabes por qué? Porque en ti Dios puso todos los elementos, todas las virtudes, todas las capacidades para lograrlo. Lo único que nos echa a perder es la arrogancia, el temor también, la altivez. Pero todo lo que necesitas para ser engrandecido por Dios está en ti. Pero tienes que ser humilde. Ser humilde. Ponte en pie.